Diálogos del pensamiento. ¿Qué puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria y ancha? Solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa. Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo. Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muy buenas tardes, estamos ya aquí de regreso, que la semana anterior no pudimos estar aquí acompañándolos con ustedes, pero bueno, estuvimos celebrando este aniversario que celebró junto con Territorios, el programa que nos precede. Entonces, ahora sí estamos aquí de regreso para dar continuación a esta triada a propósito del primer año de gobierno de Donald Trump, que como recordarán dimos inicio hace 2 semanas. Estamos hablando de geopolítica mundial, seguridad y migración, precisamente a un año del mandato de Donald Trump. En concreto, esta emisión la enfocaremos a la relación de Estados Unidos con América Latina, la cual se ha encontrado entre el desinterés y la hostilidad. Pero bueno, para hablar de ello, enseguida les presentamos a quien nos acompaña el día de hoy. En la coordinación, primero agradezco al maestro Ángel Florido, en la producción, la colaboración de Fabián Robles, de nuestros prestadores de servicios Itlali Fuentes, Luz Cuellar, Perla López, Cristian Arriaga, y en los controles, el día de hoy, José Luis Vázquez, que tenemos por acá el placer de conocerlo. Mi nombre es Almendra Orozco y bueno, aquí a mi lado en los micrófonos el día de hoy, Gabino Cárdenas. ¿Cómo estás, Gabino? Muy bien, Almendra, encantado de estar aquí nuevamente y de reflexionar junto con el doctor Jaime Preciado Coronado, a quien damos la más cordial bienvenida sobre este tema tan importante para todos, es decir, Estados Unidos tiene una importancia mundial innegable, entonces, y particularmente en nuestra región latinoamericana, de la cual esta relación será el tema de esta mesa en este programa de hoy. Bienvenidos. Pues sí, miren, les presento al doctor Jaime Preciado Coronado. Él es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de París, preside la red de investigación sobre la integración de América Latina y el Caribe, y bueno, entre sus líneas de investigación figuran geopolítica de la integración y democracia en América Latina, geografía política y procesos electorales, municipio, gobiernos locales y descentralización. Y bueno, tiene una amplia experiencia sobre el tema del día de hoy, por eso agradecemos mucho su compañía, doctor Jaime. Soy yo también quien agradezco y muchas gracias por esta invitación. Es un gusto aquí estar con ustedes. Pues para arrancar estos diálogos, iniciemos escuchando esta primera producción. Les recordamos que además de escucharnos por la red de Radio Universidad de Guadalajara, pues pueden vernos en vivo y a todo color aquí desde esta cabina a través de la página web de Radio UDG, que es www.radio.udg.mx, o a través de nuestro Facebook, búsquenos como Diálogos del Pensamiento y ahí les pondremos insertado el streaming. Entonces ahora sí, empecemos estos diálogos. Ideograma. Los países de América Latina enfrentan un nuevo reto. Las acciones y sobre todo el discurso que el presidente Trump ha llevado a cabo no han sido del todo positivas y se registra un aumento considerable del recelo y la apatía de esta administración con respecto a la región. Bajo su idea de que Estados Unidos primero, hasta ahora no se vislumbra un proyecto claro de este país hacia América Latina y no logra identificar a sus interlocutores, salvo cuando se trata de poner a la máxima potencia por delante, lo que ha propiciado un enfriamiento en la relación con varios de los países latinoamericanos. Ya en sus primeras acciones, renunció al TTP y ha llevado a cabo una serie de escaramuzas en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. Las expresiones que ha tenido hacia países de América Central y la percepción que tiene de los países latinoamericanos en general ponen de relieve la urgente conformación de un equipo del Departamento de Estado para los Asuntos de la Región, el cual no ha sido nombrado.
Todo esto es muestra del profundo desinterés que ha llevado a que América Latina comience a mirar hacia otro lado en la definición de una posición geopolítica más ventajosa. De posiciones duras más que diplomáticas, Trump ha vislumbrado la opción militar para muchos de los problemas que vive Latinoamérica, en especial el caso de Venezuela. En el caso de Cuba, los pasos de deshielo que se habían dado han sufrido un alto. Además, no se puede dejar de lado el problema de los inmigrantes latinos, que viven bajo la incertidumbre de una deportación masiva. Frente a este escenario, ¿cuáles pueden ser las repercusiones sobre nuestras vapuleadas economías y nuestras frágiles democracias? ¿Podremos, los latinoamericanos, extraer alguna experiencia positiva de esta situación? Pues estamos aquí ya a punto listos para dar inicio a estos diálogos a partir de esta pequeña introducción. Y pues bueno, entonces quizá comenzar por que aquí el doctor Jaime Preciado nos ponga en contexto qué es lo que hasta el momento hemos estado escuchando de parte de Donald Trump, de su gobierno en cuanto a los discursos, qué medidas se han destinado a la región y en qué medida pues serán indicativos de lo que podremos estar viendo en el resto de la administración. Bueno, habría que decir que hay una parte que son discursos que implican una proyección, digamos, de una idea de lo que se tiene acerca de ciertas prácticas políticas, pero también hay prácticas políticas que no llevan detrás un discurso y que sin embargo ahí están presentes, ¿no? Es lo que podríamos llamar como la realidad rebelde, esa que independientemente de nuestras voluntades ahí está. Entonces, lo que encontramos con Trump es que pues bueno, ya cumplió más de un año en el gobierno, que Estados Unidos es el paradigma supuestamente de la democracia liberal contemporánea y que pues llega efectivamente con un discurso en el que hay diferencias muy fuertes entre proyectos que son, digamos, el mantener el orden liberal como lo proponía la señora Clinton, o regresar a un formato más de corte neoproteccionista, nacionalista, como lo hizo Donald Trump y que fue, digamos, el que por el sistema electoral estadounidense tuvo la mejor votación para poder llegar a la presidencia. Pero esta visión, digamos, de un proteccionismo nacionalista estuvo acompañada de factores que son muy preocupantes para el actual momento por el que atraviesa la humanidad, y que es pues el del racismo, el del nativismo y de corrientes que suponen una cierta superioridad étnica, una cierta superioridad de un proyecto de vida, ¿no?, que se impone a los demás. Por eso este primer año pues ha significado la construcción de ese ideario, de ese imaginario sobre lo que es la democracia, sobre lo que es el proyecto económico, las relaciones internacionales, y que pues hay que verlo con un trasfondo geopolítico muy importante. Es decir, no es solamente discursos abstractos o una economía que opera a nivel global, como si no hubiera actores e intereses. Son actores, intereses y una realidad material que hace posible que esas relaciones de poder se den. Y es aquí donde entra la concepción de lo geopolítico. Este primer año ha dejado ver un proyecto geopolítico en el que están, insisto, la ofensiva contra la visión liberal del mundo que se heredó después de la Segunda Guerra Mundial y que encarnaba la señora Clinton, con todas las instituciones que implicaban formas de integración como las que se proponía al final de su administración Obama, como era el Trans-Pacific Partnership o TPP, un tratado transpacífico que pretendía dejar a China como cercada con toda una serie de tratados comerciales que limitaran su poderío, y luego un tratado transatlántico de inversión que era entre Estados Unidos y la Unión Europea, en el que había pues toda la estrategia de contener a Rusia. Estados Unidos, la Unión Europea, su
brazo armado que es la OTAN, están muy preocupados por el expansionismo ruso hacia Crimea, hacia Ucrania, hacia Georgia, y esto ha traído también pues algunas estrategias que se pretendían acompañar de posiciones militares con tratados comerciales. Trump llega y dice, no, nosotros para ser grandes otra vez, lo que necesitamos es que se respete nuestro poder mundial y que no caigamos en las garras de una globalización que trae consigo muchos perdedores. Era un discurso aparentemente seductor, pero era un discurso que era un dulce envenenado, ¿no? Porque esa globalización lo que había creado eran trabajadores pobres, pero que no eran necesariamente producto, y ahí es donde va a entrar América Latina, de relaciones de las que se aprovechan algunos países latinoamericanos, particularmente México, al recibir industrias que no creen sus empleos en Estados Unidos, sino que se las llevan a sus países. Entonces, ahí se cimbró en buena medida Trump su primer año de gobierno en lanzar todos estos aspectos y ponerles una base discursiva que tiene, como ya sabemos, esto de Estados Unidos primero y haz a Estados Unidos grande otra vez. Uh-huh. Bien, hay países, y lo mencionabas, Jaime, que se aprovechan y maman en América Latina de todos los procesos económicos, políticos y geopolíticos, en este caso, de Estados Unidos. Y también hay países que han resistido y hasta ciertamente son vistos de Estados Unidos como hostiles a su política. ¿En qué países de América Latina estarían en uno y en otro caso? Bueno, en esto... aunque no ha sido muy explícita la doctrina Trump, podemos llamarla, sí es evidente que hay como muchos acontecimientos que convergen con esta derechización en Estados Unidos, que tiene sus antecedentes en la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que se conoce como Brexit, que tiene sus antecedentes también en lo que fue un golpe parlamentario en Brasil, que es contra la señora Dilma Rousseff. Llega un gobierno muy afín a las cuestiones que está representando Trump, porque el alineamiento al que te refieres también se da como con un trasfondo de identidades religiosas. Y en este caso, el tema el cristianismo evangélico ha sido el que ha aglutinado en buena medida el imaginario que te vincula patria, democracia y Dios. Y en ese plano, así como el señor Temer de Temer en Brasil, el señor Trump, han creado como esta sinergia de identidades en el que le ha abierto un campo a Trump bueno, ahí está Temer en Brasil, está Macri en Argentina, que tiene un proyecto, digamos, de liberalización más o menos apegado a la antigua ortodoxia, vamos a llamarle antigua ortodoxia liberal de los tratados de libre comercio, pero que no tiene un trato tan desigual con Estados Unidos, y esos pues se verían como aliados. No ha sido muy hábil el gobierno de Trump en atraerse a los gobiernos de México, Colombia, Perú, que están enfrascados en la idea de hacer una alianza del Pacífico que retomaría algunas de las ideas del proyecto de Obama para contener a China. Y bueno, los países centroamericanos y caribeños, pues mucho también han resentido el discurso de países de mierda, ¿no?, al que se ha referido en sus alocuciones relacionadas con la migración. Hay, por supuesto, una suerte de eje del mal que Trump le da un giro radical, lo que venía siendo, por ejemplo, la normalización de las relaciones con Cuba,
que el gobierno Obama había inclusive visitado la isla en el último tramo de su periodo, y ahora Cuba pues está prácticamente copada por un lobby interno que hay en Estados Unidos que es muy potente de la comunidad cubanoamericana y que pues ha tenido candidatos a presidentes de la República, ¿no? Los Díaz Balart y otros que están en ese gran lobby que tiene un poder pero inmenso, localizado, si ustedes quieren, en Florida y algunas otras partes de Estados Unidos, pero que representan un poder muy fuerte en campos ya muy diversificados de las finanzas, los servicios, etcétera. Bueno, pues sí, aquí voy a intervenir un segundo para poder enviar a un corte y darles nuestros teléfonos para que se comuniquen con nosotros y nos dejen sus preguntas, sus comentarios sobre el tema y se apunten para nuestro paquete de libros sobre ciencias sociales, que ya saben que ustedes mismos pueden seleccionar a partir de los ejemplares que tenemos en nuestra oficina y que son editados por la editorial del Cuch. Nuestros teléfonos 31 34 22 22, extensiones de la 12-801 a la 12-803. Quédense con nosotros que esta charla apenas comienza. Regresamos. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Parafraseando. La política comercial proteccionista de Trump, su postura xenofóbica y racista frente al tema de la inmigración, sus comentarios y amenazas intervencionistas, así como la indolencia con la que hasta ahora el gobierno estadounidense ha tratado a América Latina, comienzan a tener consecuencias negativas que podrían trastocar su liderazgo histórico en la región. De acuerdo con los resultados presentados por la encuesta Gallup, la imagen de Estados Unidos ha sufrido un desplome en América Latina, lo que parece indicar una reactivación del resentimiento histórico y de la desconfianza de los países latinoamericanos hacia este país. Mientras que la tasa de aprobación global hacia el desempeño estadounidense perdió cerca de 20 puntos, 4 por debajo del mínimo histórico anterior, registrado al final del mandato de George W. Bush, los índices de desaprobación muestran los mayores niveles de rechazo, con un 43% en promedio. Sin embargo, es en América Latina en donde más ha caído su imagen. Desde México hasta Argentina, la aprobación del liderazgo de Estados Unidos bajó en todos los países latinoamericanos consultados hasta ubicarse en un promedio de 24%, al mismo nivel de Rusia. En concreto, en nuestro país se registró una aprobación hacia el país del norte de tan solo 16%, mientras que China recibió un 30%, nación que ha mostrado un creciente interés por la región y quien ya es el primer o segundo socio comercial de varios estados latinoamericanos. Estamos acá ya de regreso con Alejandro Maldonado en Controles y bueno, pues retomando esta charla que empezamos hace unos momentos con el doctor Jaime Preciado, pues preguntarle, doctor, ¿cómo entender este aparente desinterés por la región? O sea, ¿es tal? ¿Es un plan, digo, de Estados Unidos? No, ya no me sorprendería nada, ¿no? ¿Y qué repercusiones pues realmente puede tener hacia América Latina? No, en realidad es como una suerte de silencio excluyente, porque América Latina está muy presente en la realidad de Estados Unidos en múltiples formas, ¿no? Recordemos que la primera gran minoría que hay en Estados Unidos ya es latina y dentro de ella particularmente la mexicana, ¿no? Recordemos que México y Venezuela han estado entre los segundos y terceros y cuartos proveedores de petróleo, fundamentalmente, algo de gas, pero de petróleo sobre todo, ¿no? Que nuestros migrantes contribuyen a un proceso de acumulación interno en Estados Unidos de enormes magnitudes que le ha permitido mantenerse en los niveles de competitividad más elevados del mundo, ¿eh? Y pues todo ello significa que sí estamos, pero no contamos en el discurso. Más bien contamos en el sentido negativo, porque, por ejemplo, en el tema que estábamos tratando de cuáles países están cerca y cuáles están lejos, pues vemos cómo hay una absoluta falta de respeto de los procesos autónomos que seguimos en la región
Y el caso de Cuba y Venezuela, pues es muy sintomático de esa política esquizofrénica que ha caracterizado a Estados Unidos. A China no se le recrimina la violación de los derechos humanos, la falta de libertad de prensa, la existencia de presos políticos y otra serie de aspectos que son demostrables. Mientras que Cuba, que ha derrotado, pero en decenas de ocasiones, la política exterior de Estados Unidos en el tema de los derechos humanos, se le sigue considerando como una amenaza terrorista para el orden internacional ahora con este nuevo discurso de Trump. Entonces contamos negativamente y de forma muy sesgada, ¿no? O Venezuela, que no tiene el derecho a definir bajo sus propias circunstancias la forma de gobierno que se quiera dar, y en donde no estoy con esto tratando de justificar a Maduro, ni mucho menos, pero sí diciendo de que los asuntos de los cubanos y de los venezolanos, los primeros en resolverlos deben de ser ellos mismos. Y esto va muy en la tradición que en México hemos ido perdiendo, del derecho a la autodeterminación, a la no injerencia extranjera en asuntos internos y a la búsqueda de resolución de conflictos por formas negociadas, razonadas. En Estados Unidos esto no prospera porque ellos tienen una imagen del mundo que su seguridad está en todos lados. Y por eso el antiterrorismo, el combate al crimen organizado, pues son los vehículos a través de los cuales se extiende esta política, y eso le ha dado a América Latina también un papel muy preponderante. El Plan Colombia, por ejemplo, a principios de esta década, de la primera década del siglo XXI, en los años 2000, fue el país que más financiamiento militar recibía después de Israel, ¿no? La iniciativa Mérida que se firma con México iba en un sentido de articular el Plan Mérida con el Plan Colombia, y por algunos contrapesos que hay, y ciertamente tenemos que reconocer eso como positivo en la democracia estadounidense, que por ejemplo algunos actores internos se opusieron a que el financiamiento para el combate al crimen organizado le fuera dado a México porque había evidentes violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Entonces, eso complica un poco la estrategia continental, pero hay otros elementos que van contribuyendo. No sé si algunos de los radioescuchas pudieron escuchar algo sobre el Plan Puebla-Panamá, que luego se transformó en el Plan Puebla-Panamá-Colombia, y ahora es la iniciativa mesoamericana, que reúne, digamos, esa franja que se considera de los pueblos mesoamericanos hasta Colombia, y que ahora es parte de un proyecto de supuesto desarrollo, que no es tal, sino más es un proyecto policial y militar, que para contener el narcotráfico y también la protesta pública. No olvidemos que la criminalización de la protesta, como lo estamos viviendo en México actualmente con la Ley de Seguridad Interior, pues es uno de los aspectos también que cuentan mucho en este sentido. Y en el marco de este discurso y de estas acciones también hacia América Latina, para tratar de contener N cantidad de interés y reforzar además la N cantidad de intereses que tiene Estados Unidos sobre América Latina, recientemente el secretario de Estado, Rex Tillerson, inició una gira por México, Argentina, Perú, Colombia, incluso Jamaica, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál sería la agenda y cuáles son los temas claves en este momento y en el marco de lo que estás comentando para, desde estos países, impactar en el continente latinoamericano? Sí, me parece que esa es una de las pistas de lectura más importantes que tenemos en este momento, y que la tenemos que vincular, por una parte, con el discurso al Estado de la Nación, que sería como el informe, que lo conocemos acá en México, el informe anual, el documento de seguridad nacional que se propone ya el gobierno de Trump formalmente, y la comparecencia de Trump en Davos, que le va dando cierta direccionalidad
a lo que es su proyecto neoproteccionista. Si revisamos el estado de la nación, pues vamos a ver que el gobierno de Trump refrenda una de las ideas que han estado siempre presentes en Estados Unidos y que es su debate entre imperio y paz doméstica, ¿no? De hecho, no se puede entender la política estadounidense si no se comprende cómo los temas de política exterior están vinculados a la agenda política local, ¿no? Es gracias a esta vinculación que se puede dar como un nexo muy concreto, ¿no? Mientras unos hablan de los grandes números de la macroeconomía, Trump habla de los obreros del cinturón del óxido que fueron desplazados por la globalización, etcétera, etcétera. Y yo creo que el estado de la unión que representa este informe de Trump da la idea de que vamos bien en términos de lo doméstico, porque estamos trayendo todo lo internacional que estaba disperso y abstracto hacia nuestros temas más concretos y existenciales, ¿no? El tema de la gira de Tillerson, lo que se propone es fundamentalmente ampliar las alianzas con los países que le son más afines y, por otra parte, contener la influencia de Rusia y de China en la región, porque esta es verdaderamente importante. O sea, desde el punto de vista económico, China ya es el principal socio comercial en los países más grandes de América del Sur, ¿no? México no ha tenido tanto esta cuestión porque nosotros todavía dependemos casi en un 80% de nuestras exportaciones e importaciones de Estados Unidos, pero sí, la presencia comercial de China es muy fuerte, y desde el punto de vista geopolítico-militar, la presencia de Rusia ha tenido como dos anclas importantes. Una es que ha hecho operaciones navales conjuntas con Venezuela, porque cuando en el año de 2009, si mal no recuerdo, se dio una especie de apoyo estadounidense a la sublevación en Osetia del Sur, en la región acá de Crimea y en Ucrania. Rusia inmediatamente lanza estas maniobras, con lo que se quiere reeditar este tema de la Guerra Fría nuevamente, ¿no? Y sin embargo, Rusia tiene muy buenos aliados en la región, sobre todo para la compra-venta de armamentos, ¿no? No olvidemos que Brasil es uno de los principales productores de material ligero, de armamentos del mundo, y que Perú, Venezuela y Cuba siguen comprando armamento y dispositivos militares. Entonces, son dos enemigos a vencer, y la forma en que lo está proponiendo esta gira de Tillerson es un discurso francamente desvergonzado, ¿no? Es decir, no le hagan caso, dice Tillerson, al imperialismo ruso ni al imperialismo soviético. Nosotros no les ofrecemos imperialismo, sino una democracia que compartimos y un estilo de vida que los ha tratado mejor que lo podrían tratar ellos, ¿no? Entonces es una cosa cínica realmente, ¿no? Y cada país fue pues tomando una serie de aspectos, ¿no? La gira se inaugura, por decirlo así, en la Universidad de Texas. Ahí se da el discurso sobre el gran diseño de la gira, y luego ya en México pues se tratan los asuntos que tienen que ver con control de la migración, el narcotráfico, y hay como una serie de temas que no están presentes en el discurso, pero que con seguridad fueron objeto de algunas consideraciones respecto a las elecciones que tendremos próximamente en 2018, ahora en junio. Pues si quieren hacemos aquí una breve pausa, quédese con la idea para retomarla en el siguiente bloque, en el que estaremos de vuelta en unos minutos más. Vámonos al corte. Detrás de la puerta habitan los diálogos del pensamiento. Regresamos. Transmite
XHUDG 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara. Con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco. Y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Universidad de Guadalajara, 5 años de pensamiento y trabajo. Informe de actividades 2017. Maestro Itzcoatl Tonatiu Bravo Padilla. Con más inversión en la construcción de espacios universitarios, la creación de programas académicos y la instalación de huertos solares, la UDG crece en infraestructura y sostenibilidad. Comunidad que crece y avanza. Es que tus lágrimas son dulces, Sofía. Dulces como agua de manantial. Lágrimas de agua dulce. Domingos de febrero, 1 de la tarde. Estudio Diana. Ay, ya sé. Hay que jugar a escondidas, ¿sale? ¡Sale! Lágrimas de agua dulce. Boletos en Ticketmaster. Amábamos amarnos. Eso es todo. ¿Cómo pudiste pensar que queriéndote me quería a mí misma? La Nada Teatro presenta Clausura del Amor. Jueves y viernes de febrero, 8 de la noche, Estudio Diana. Clausura del Amor. Boletos en Ticketmaster. Celebra el amor con tus seres queridos de una manera diferente. Hotel Villa Primavera te invita este 17 de febrero a su función de cine especial al aire libre, con un ambiente que te encantará. Quédate con nosotros con un 50% de descuento en habitación. Visítanos en Facebook y haz tu reservación. Hotel Villa Primavera. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Parafraseando. Una de las medidas más controversiales del presidente Donald Trump fue la orden para retirar a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TPP por sus siglas en inglés, lo que podría presentar consecuencias para la economía de la región latinoamericana. Este ambicioso tratado, que pretendía conformar el mayor bloque económico del mundo, fue firmado en febrero del 2016 por 12 países, entre los cuales se encuentran Chile, México y Perú, los cuales buscan aumentar sus exportaciones y atraer importantes inversiones de países asiáticos. Este acuerdo representa el 38% del Producto Interno Bruto Mundial y el 25% del comercio global. Según estimaciones, las naciones latinoamericanas tendrían acceso a un mercado de casi 1.000 millones de consumidores. Además, se esperaba que empoderara a las clases medias mediante el acceso a mercancías más baratas y el fomento del consumo doméstico. Sin embargo, algunos expertos consideran que la región debería enfocarse más a fortalecer acuerdos intrarregionales, y varios sindicatos, empresarios y organizaciones civiles han señalado que este acuerdo representa un peligro para varios sectores de la economía, como la industria textil, de autopartes, la producción de leche, azúcar, acero, el comercio de medicinas y las exportaciones agrícolas, pues el acceso barato a mercancías del sureste de Asia, en particular de Vietnam, uno de los signatarios, y la mano de obra a menor costo pondrían en jaque las posibilidades de desarrollo de estas industrias y las condiciones de empleo. Bueno, estamos de regreso. Antes de retomar el tema, nuestros teléfonos 31 34 22 22, extensiones de la 12801 a la 12803 están abiertos para que se puedan comunicar con nosotros. Ahí están Luz y Perla para escuchar lo que nos quieran decir sobre el tema, hacernos preguntas, comentarios y apuntarse por nuestro paquete de libros sobre ciencias sociales. Y bueno, antes de interrumpir abruptamente al doctor Jaime Preciado antes de salir al corte, pues nos estaba platicando sobre los resultados de esta reunión de Rex Tillerson en México, ¿no? ¿Cuáles han sido los puntos tratados? Y bueno, me gustaría agregarle ahí a esta información que nos estaba compartiendo, pues qué se está tratando al respecto sobre el Tratado de Libre Comercio, si es un punto que ya se abordó también en esta reunión o lo están guardando para después, ¿qué está pasando por ahí? No, sí, como lo comentábamos, ¿no? Fuera del radio contigo y con Gabino, me parece que
una de las cartas fuertes de la visita fue ofrecer como un compás de negociación para el Telecán, de manera de que no haya resultados antes de las elecciones, para que esto no comprometa al actual gobierno. Entonces es una forma de favorecer al PRI, de que está pudiendo llevar negociaciones a través del presidente Peña Nieto, que sean favorables, pero sabemos que ahí hay 3 aspectos que son así como muy difíciles de desatorar, ¿no? El tema del contenido nacional, sobre todo de la industria automotriz, que es uno de los sectores que más innovación tecnológica van a representar en el futuro, con carros eléctricos, sin chofer, con una serie de mecanismos computarizados de ultimísima generación, etcétera. La cuestión de el tema de los salarios, en donde, pues bueno, eso es parte de una ideología más global, ¿no? En el que los salarios hay que controlarlos a toda costa, y esto no va a hacer que el Telecán detone demandas salariales o que señale de manera desmedida las injusticias que hay entre 15 veces más que se paga el salario en Estados Unidos con respecto de México, y luego el problema de la indisciplina de Estados Unidos con respecto a los organismos internacionales en las controversias, ¿no? O sea, Estados Unidos no quiere ser sometido a ninguna instancia internacional, sino solamente a tribunales domésticos. Y eso, lo que ofrece Tillerson es, les guardamos esta negociación dura. El tema del muro, pues ahí lo vamos a seguir manteniendo, porque es parte de la retórica de Bush, más destinada a la agenda interna con el problema de los Dreamers, ¿no? Que está queriéndola cambiar Trump, de inversión para que se haga el muro si se hace una legislación que acepte que los Dreamers se queden en Estados Unidos. Y entonces Tillerson pues fue fiel en ese sentido a conectar, como ya decía, la política doméstica y la política internacional, ¿no? Otro tema fuerte de la visita aquí de Tillerson fue prevenir lo que ya se había dicho antes de la presencia de Rusia en las elecciones mexicanas, pues lo cual es un fenómeno que ellos han sabido muy bien aprovechar en todas estas redes sociales de tipo falsas noticias, de todo este tipo de falsa conciencia, de falsas verdades, y que se le llama, sin embargo, elegantemente posverdades, cuando son unas reteque mentiras, ¿no? y entonces, pues esto es también un elemento que incide en las campañas, ¿no? Aquí internamente. Y aparte de eso, el resto de los temas fueron vistos en otros países. En particular, me parece que en Perú, que se refirió sobre todo al caso venezolano, está en juego un aspecto muy importante de las relaciones interamericanas, y es el papel de la Organización de Estados Americanos, o sea, la OEA, ¿no? ¿Por qué? Porque Trump llega con un proyecto muy claro, que es: yo no negocio con ninguna instancia colectiva, ¿no? Me vale madre el Telecán, porque son varios con los que tengo que negociar a la vez y no de uno por uno. No quiero el TPP ni el TPIP, porque es negociar con muchos uno solo, y entonces lo que yo quiero es negociación de uno a uno. Sin embargo, la OEA pues es la organización de todos los estados americanos, y sin embargo tienen que echar mano de ella. De ahí que lo que Tillerson y el Departamento de Estado hace para la política de Trump hacia América Latina es encontrar interlocutores que se presten a estas cuestiones. Y ahí está el caso de lo que llaman el Grupo de Lima, por eso lo hace en Perú estas declaraciones, en donde el gobierno de Perú, Colombia y en menor grado el de México, que está azorrillado por esta cuestión del muro, ¿no? Han colaborado. México lo ha hecho con mucho entusiasmo, por cierto, para meterse a participar dentro de los conflictos internos de Venezuela, ¿no? Y un impacto más de la gira de Tillerson es como dar un aviso de que si acaso se va a realizar la Cumbre de las Américas, que es un proyecto que inició con George Bush hijo y que se habían ido continuando con Obama en sus 2 periodos,
pero que pues a Trump no le interesa el negociar con una América Latina unificada y sin una potencia extranjera que la patrocine. De ahí que el aviso fue su CELAC, su Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, no nos sirve, no es interlocutora nuestra, y lo que sí veremos cómo le hacemos, haremos la Cumbre de las Américas en Perú en este 2018, pero con una especie de temas acotados, de agendas restringidas. Y pues bueno, esto desgraciadamente la CELAC ha venido a menos porque Brasil, que era uno de los puntales en una proyección de relaciones sur-sur con otras características más democráticas, equitativas, de cooperación y solidaridad, y no de competencia leonina y tratos asimétricos. Bueno, pues esta CELAC se encuentra muy dividida, pero no solo por lo maléfico que es Trump, sino porque desde nuestras propias realidades se han negado a valorar esos espacios autonómicos. Por ejemplo, el presidente Peña Nieto, en el momento de la pre-campaña, de la campaña de Trump, no quiso entrevistarse por él a causa de que estaba antes la reunión de la CELAC y entonces no fue ni a la CELAC ni pudo entrevistarse tampoco con Trump, ¿no? O sea, anécdotas pues que nos ilustran que la agenda de las relaciones interamericanas está muy marcada por Estados Unidos, que no está dispuesta a dejar emerger potencias intermedias, proyectos autonómicos como los que están emprendiéndose en Bolivia, en Ecuador, en la propia Venezuela, con todos y sus traspiés y dificultades, pero que pues siempre serán asuntos que tienen que ver con el imperio y no con nuestra realidad. Pues lo que nos dices, finalmente Donald Trump quiere una América Latina dividida porque pues así es más fácil someterla, ¿no? Y hacer negocios pues que le beneficien solo a él. Pues muy preocupante lo que nos platica el doctor Jaime Preciado. Vamos a ir a nuestro último corte de estación. Quédense con nosotros. Estamos aquí ya recibiendo algunas de las preguntas que les daremos salida al siguiente corte. Regresamos. Detrás de la puerta habitan los diálogos del pensamiento. Regresamos. Señor presidente, no quisiera molestarlo, yo no voté por usted, mas sin embargo ha ganado, pero por los que lo hicieron, es su deber escucharlo. Es muy bonito pasar a muchos metros de altura, a mirar Valle San Joaquín, como se ve una hermosura, con todos sus campos verdes, porque es pura agricultura. No sé si te has preguntado. Pues lo que estamos escuchando aquí de fondo es de El Gómez, señor presidente Trump. Pues bueno, tenemos aquí una pregunta que nos llega para nuestro invitado, el doctor Jaime Preciado, de Sergio Pedraza. Él dice, ¿cuál es su opinión del imposible diálogo entre demócratas y las izquierdas latinoamericanas? Es una súper buena pregunta, un gran saludo a Sergio, porque, o sea, aparentemente en Estados Unidos hay un régimen bipartidista imposible de romper, pero hay que ver internamente cuáles contradicciones hay, y yo creo que en lo que destaca en el Partido Demócrata es que hubo un Bernie Sanders que fue capaz de cuestionar a la señora Clinton, y que entre otros de los datos duros, importantes que dan los rusos, es que el Partido Demócrata boicoteó internamente a Bernie Sanders para que no pudiera ganarle la candidatura a la señora Clinton.
eso habla de que dentro de Estados Unidos hay contradicciones internas muy fuertes, pero no solo en las izquierdas, porque pues Bernie Sanders fue un candidato mucho más sensible respecto a los perdedores de la globalización, las demandas de los jóvenes, su electorado, a pesar de que él es ya de la tercera edad, tuvo muchos votos de los jóvenes. Y en la derecha también hay contradicciones muy fuertes. El Tea Party, que representaba lo más conservador del Partido Republicano, estaba todavía a la izquierda de lo que Trump quería, ¿no? Y entonces Trump, como ustedes recuerdan, llega sin un partido prácticamente que lo respalde y en donde ha venido recomponiendo sus alianzas. Entonces, lo interesante es que esto tiene repercusiones muy fuertes en América Latina. Acaba de haber elecciones en Costa Rica y el partido que sacó la mayor cantidad de votos es un partido evangélico que estuvo muy por encima del partido de izquierda y del partido en el gobierno, y pues con una agenda que es pero como la calca de toda esa propuesta nacionalista, nativista, religiosa, muy, muy conservadora que representa Donald Trump. Y pues a ver, Gabino, queríamos terminar esto como con un poco de optimismo, ¿no? Porque nos pinta un panorama bastante macabro para América Latina. Sí, precisamente siguiendo el sentido de la entrevista que has y de los puntos que has puesto sobre la mesa, Jaime, América Latina es una región sumamente importante para el mundo, esto es innegable. Sin embargo, la gran pregunta es si Trump pudo haber sido el pretexto para fortalecer América Latina o fortalecerse a sí misma dentro de sus perspectivas de bloque lingüístico, si así quieres, y de condiciones de vida. Sin embargo, pareciera que esa oportunidad se ha dejado pasar a un año de la presidencia de Trump, y más bien es volver a querer quedar bien, posturas timoratas frente a las amenazas reales o ficticias de Trump, en lugar de aprovechar como este descontento de la población de América Latina para fortalecerse los gobiernos entre sí y hacer un bloque común. ¿Habrá esa área de oportunidad, que habrá esa perspectiva todavía en estos próximos años en América Latina frente a un gobierno de Trump que se ha caracterizado con este discurso amenazante y exclusivista? Sí, en la misma tónica de lo que comentaba el arquitecto Sergio Peraza, tenemos como muchas potencialidades larvadas, que todavía no son, pero que ya están, ahí vienen. Y dentro de ellas yo creo que hay que referirnos a que los gobiernos llamados progresistas, que desde Hugo Chávez y luego hasta Rafael Correa llegaron acá en América Latina, pues queda un resabio de dignidad autonómica, de dignidad frente al imperialismo, de búsqueda de un programa de redistribución, de combate a la desigualdad, que no ha sido exitoso, es cierto, pero que tiene elementos que quedan en la conciencia de nuestras poblaciones. Y yo creo que, por ejemplo, el hecho de Mújica y la experiencia que tuvo en el gobierno de Uruguay, lo que Lula representa, que aunque están queriendo dejarlo fuera de las elecciones, lo pueda llevar adelante, o la cuestión de los proyectos que están impulsándose desde comunidades en un nivel local, pero con una proyección global, como los caracoles zapatistas u otras experiencias de otra política, de formas de resistencia social, civil, pues todo eso es aleccionador sobre por dónde tienen que ponerse los énfasis. Ya no es tanto sobre la clase política que ha dejado mucho de desearse, ¿no? O sea, las elecciones en Estados Unidos fueron darle carta abierta al outsider y condenar a todo ese establishment político, ¿no? De los políticos profesionales que tan deteriorados están como lo está la imagen de Estados Unidos en nuestra región. Y yo creo que entonces esto nos lleva, por un lado, a reforzar nuestras instancias, digamos, de la otra política, de otras convergencias que no necesariamente toman un papel en instituciones
instituciones ya muy estructuradas, sino que son flujos sociales, redes políticas, redes sociales que van creando un imaginario movilizador, ¿no? Y por otro lado, sí, un diálogo norte-sur en el que nos permite encontrarnos con que Iglesias en España, con Podemos, Syriza en Grecia, ¿cómo se llama el candidato de los indignados franceses? No me acuerdo ahorita francamente el apellido, Acheron, en fin, discúlpenme que no me lo recuerde, pero hay, digamos, como expresiones en todo el mundo de esa insurgencia política, de esa indignación política organizada, que nos debe llevar a pensar de que no solamente en tiempos electorales, sino también en tiempos día a día, es como nos tenemos que pensar, ¿no? ¿Qué pasa con la corrupción, que son los grandes temas, con la inequidad? ¿Cómo la podemos combatir? No saliéndonos de la pista del Estado, sino desde la sociedad poderle exigir al Estado que cumpla con sus potencialidades públicas, con su creación de espacios públicos de lo común, con la defensa de estos espacios para poder hacer otra realidad. Y también las contradicciones, digamos, entre el modelo liberal, neoliberal de comercio y el neoproteccionismo, nos podrían abrir otros espacios. Fue muy impresionante, recién es electo Trump, cómo se discutieron en México perspectivas de desconexión eficaces, que inclusive tendrían una buena opinión por parte de empresarios y otros sectores que tradicionalmente no están en la izquierda, ¿no? Entonces, creo que sí, tenemos un panorama de muchos contrastes, pero con algunos, ahora sí como lo dijeran cursimente, rayitos de esperanza, ¿no? que nos pueden hacer pensar en que hay algo en el horizonte que nos puede plantear de otra manera la situación de las relaciones entre América Latina y Estados Unidos. Sí, y es que esos rayitos de esperanza que tú mencionas, pues son producto precisamente de cómo se van reacomodando los poderes, ¿no? Y cómo estos poderes se relacionan entre sí, tanto en lo macro como en lo micro, en lo exterior y en lo doméstico, ¿no? de nuestro país. Creo que, es decir, el estar atentos a estas manifestaciones de grupos, de comunidades de la sociedad civil y cómo se van conformando, bueno, son caminos que se abren en este contexto. Muy bien, muchísimas gracias, Gabino, pues, Almendra. Cuando uno se está divirtiendo no quiere que el tiempo se le acabe, sin embargo, pues a nosotros nunca, pues siempre nos ocurre, ¿no? Que se nos acaba el tiempo, se nos pasa volando. Este programa a esta hora ha llegado a su fin. Nos queda una emisión más para seguir discutiendo este interesante tema. No se pierdan el programa de la próxima semana en el que estaremos abordando la relación de Trump con con Rusia, con China, con Irán, ¿no? ¿Cuáles son los otros frentes abiertos que podemos encontrar dentro de la geopolítica mundial? Pues hoy no me queda más que agradecer la compañía, la presencia del doctor Jaime Preciado y bueno, decirle que tiene aquí abierto el espacio para cuando nos quiera volver a visitar, ¿verdad, Gabino? Así es, siempre es un placer escucharte, Jaime. Con mucho gusto y pues con tan buenas amigas y amigos, con gusto lo haremos. Para ya despedirnos, un número del 1 al 9, a ver quién se lleva nuestro paquete de libros. El 8. Felicidades a Aldo Serrano Mendoza. Aldo, te dejamos las indicaciones de cómo hacer reclamo de este paquete para que acudas a nuestras oficinas a recogerlos y pues nosotros los esperamos el próximo sábado en punto de la 1 de la tarde. Hasta la próxima, que tengan buen día. Muy buen día, buen domingo. Así es. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.